Todos hemos oído hablar del caballo de Troya y de la guerra de Troya. Pero ¿sabemos exactamente qué es el caballo de Troya y la guerra de Troya? Aquí vamos a explicarlo, profundizar y además vamos a hilar algunas piezas que no han sido encajadas, dejando otras en el terreno de la conjetura. La guerra de Troya fue una contienda entre dos bandos, el de los griegos, llamados en aquellos tiempos aqueos, y los troyanos, de Troya, la actual Anatolia, en Asia Menor, en el mar Egeo. Fueron dos los autores que abordaron este tema. Primero tenemos a Homero, autor griego del siglo VIII a.C., que escribió la Ilíada y la Odisea. Primero la Ilíada, que continúa en la Odisea. Siglos más tarde, en el siglo I a.C., tenemos a Virgilio, que escribió la Eneida. Empezamos con Homero. En la Ilíada se narran los 55 últimos días del último año de la guerra, la cual duró 10 años. El argumento de la Ilíada es como sigue. Los griegos aqueos habían viajado desde Grecia a Troya para atacar esta ciudad amurallada. Una vez allí, instalaron sus campamentos alrededor de las murallas de Troya. Troya era una ciudad amurallada. La versión oficial nos cuenta que el motivo de esta agresión era rescatar a la hermosa y rubia Helena, esposa de Menelao, el rey de Esparta, Grecia, que había sido secuestrada por Paris, el hijo del rey de Troya llamado Laertes. Pero esta versión oficial esconde mucho más que un simple rapto. De hecho, en el mismo libro se nos dice que Paris y Helena se enamoraron y la bella Helena nunca quiso regresar a Grecia con su esposo Menelao. Quería quedarse en Troya con Paris. Continúa la Ilíada con que los griegos, aqueos, cansados ya tras esos 10 años de contienda, decidieron construir una máquina de madera, una construcción gigantesca. Y digo máquina porque en el texto original no se menciona la palabra caballo, sino máquina, el erróneamente llamado caballo de Troya, que era una máquina de guerra. Los aqueos fingieron rendirse, pero era un engaño. En realidad, se escondieron dentro de aquella gigantesca construcción, haciendo creer a los troyanos que la máquina era un regalo de los dioses. Y así fue como los troyanos, al día siguiente, abrieron las puertas de su ciudad amurallada e introdujeron aquella máquina de guerra. Los troyanos quedaron espantados al ver salir a aquellos hombres armados que los atacaban con fiereza y además por sorpresa. Los griegos aqueos vencieron a los troyanos y se apoderaron de la ciudad. Este es el argumento de la Ilíada. En resumen, la Ilíada es un libro un tanto reiterativo, pues trata del viaje de los griegos aqueos desde Grecia hasta Troya y luego ya casi todo el libro es la narración de la contienda. En cambio, la Odisea es un libro de aventuras y es una continuación de la Ilíada. En la Odisea se narra el viaje de Ulises u Odiseo, de ahí el nombre de la obra, la Odisea. Odiseo, que es un héroe de los aqueos, tras haber derrotado a los troyanos en Troya, parte de Troya hacia su patria, Ítaca, que es una pequeña isla del archipiélago de las Islas Jónicas en el mar Jónico. Odiseo o Ulises tarda 10 años en hacer el recorrido, cuando en realidad se sabe que hubiera podido hacerlo en 2 meses. Entonces, aquí hay algo que no nos cuenta la versión oficial. Recorrió todo el Mediterráneo, dejando detrás la Grecia peninsular, su patria Ítaca, hasta llegar a España,
incluso deteniéndose en algunos lugares y a veces dando otra vez marcha atrás. Este viaje es conocido como las aventuras de Ulises, un tema interesante para desarrollar en otro momento. Es decir, ¿qué se esconde en este viaje? Cuando Ulises, Odiseo, podía haber viajado directamente a su patria Ítaca, y sin embargo hizo un recorrido por todo el Mediterráneo. Esto entra ya dentro del terreno de la especulación. En definitiva, Ulises Odiseo tarda 20 años en regresar a su patria Ítaca o su reino Ítaca, pues él era el hijo del rey de Ítaca. Allí lo esperaban su hijo Telémaco y su esposa Penélope, que estaba siendo asediada por sus pretendientes mientras tejía su labor. Ella les dijo a los pretendientes que se casaría con uno de ellos cuando terminase su labor, pero Penélope lo que hacía era tejer de día y destejer de noche, con lo que nunca la terminaba. Cuando Ulises Odiseo llega por fin a su palacio, se produce una escena muy entrañable, pues tras 20 años de ausencia, el único que lo reconoció fue su viejo perro, que había estado esperándolo para finalmente morir una vez que lo vio. Ulises entró en palacio y con su arco fue matando uno por uno a todos los pretendientes de su esposa Penélope. Y hasta aquí el argumento de la Odisea. Entre los héroes de los griegos aqueos figuraban Ulises, también llamado Odiseo como hemos dicho, de ahí el nombre de la Odisea, Áyax, Diomedes, Patroclo, Antíloco, Menelao e Idoneo. Como dijimos, esta temática fue abordada 6 siglos después por el poeta romano llamado Virgilio, que escribió la Eneida de Eneas. La Eneida viene a ser una continuación de la obra de Homero. Eneas era un héroe troyano, pero no el hijo del rey de Troya, que era París, el que supuestamente raptó a Helena. Eneas era de Dardania, una ciudad cercana a Troya, también ubicado en la actual Anatolia. El argumento de la Eneida es el siguiente. Tras la conquista de Troya por los aqueos, los troyanos supervivientes tuvieron que buscar un nuevo lugar donde asentarse. Eneas, tras recorrer muchos lugares acompañado de los troyanos que habían sobrevivido al ataque de los griegos aqueos, se instala finalmente en el Lacio, que es una región ubicada en el centro de Italia. Y aquí viene lo interesante. En el Lacio, los troyanos fundan la Nueva Troya, que no es otra que la ciudad amurallada de Roma, capital del Lacio y de la actual Italia. Así pues, los romanos, los italianos, proceden, según la Eneida, de Troya. Aquellos romanos eran los etruscos o tirrenos, y esto nos lo corrobora Heródoto, el historiador griego, que nos dice que los etruscos descendían de grupos migratorios de Anatolia, o lo que es lo mismo, de Troya en el mar Egeo. Otro punto interesante es el de los héroes y los dioses que también intervinieron en la guerra. En el bando de los griegos aqueos figuraban Ulises, también llamado Odiseo como hemos dicho, de ahí el nombre de la Odisea, además de Áyax, Diomedes, Patroclo, Antíloco, Menelao e Idoneo. Y aquí viene lo realmente interesante. En la contienda también intervinieron dioses que ayudaron a uno y a otro bando. En el bando aqueo o griego destacamos a Poseidón, el dios de los mares, que les propiciaba vientos favorables para que pudiesen tener una buena travesía desde Grecia a Troya. Y en el bando de los troyanos destacamos a Afrodita, a Ares, que es el dios de la guerra, y a Apolo, el dios hiperbóreo. Por último, decir que cuando Eneas, el héroe troyano,
tras haber sido vencido por los aqueos, cuando tuvieron que buscar un lugar donde asentar a los supervivientes troyanos de la contienda, dijimos que se instalaron en el Lacio. Pues bien, esto fue así porque los dioses se lo ordenaron. Por lo tanto, y ya para terminar, la Ilíada, la Odisea y la Eneida es mucho más que una guerra entre hombres, es también una guerra entre dioses. Y a todo esto es importante apuntar que ya tenemos que desmitificar un poquito el concepto de los dioses griegos y romanos, porque eran unos seres que convivían con los hombres. Incluso muchas veces los hombres, llamados mortales, invitaban a comer a los dioses a sus casas. En conclusión, aquí hemos hablado de que el caballo de Troya en realidad no era un caballo, sino una máquina de guerra, que la guerra de Troya, librada entre los griegos aqueos y los troyanos, no era una simple guerra entre hombres, sino que fue un conflicto cósmico en el que intervinieron los llamados dioses y hombres. Y hasta aquí ha sido todo.